Externalidades económicas y residuos sólidos urbanos en México. La economía es una ciencia social que estudia los bienes escasos y con el desarrollo de la economía de consumo se ha incrementado el volumen de residuos sólidos urbanos, RSU, en el mundo de acuerdo al informe What the Waste 2.0. Consideraciones relevantes. En 2016, el 5% de las emisiones mundiales provenían de los desechos sólidos sin incluir el transporte. Las externalidades negativas por la generación de 2.010 millones de toneladas de RCU anuales en el mundo tienen impactos en la calidad de vida de la población. En 2018, de acuerdo al informe What the Waste 2.0, presentado por el Banco Mundial, la gestión de los desechos sólidos se ha convertido en un problema mundial y son los pobres los que se ven más afectados. Los gases de efecto invernadero provienen de los desechos y contribuyen al cambio climático. Sin embargo, existe una problemática en la gestión de los RSU, mientras que los países de ingreso medio y alto proveen servicios casi universales de recolección, recuperando más de la tercera parte de los desechos por medio del reciclado y el compostaje. En los países de ingreso bajo, se recolecta alrededor del 48% en las ciudades, pero solo el 26% en zonas rurales, y se recicla el 4% a nivel nacional, lo que implica que las externalidades negativas por la emisión y gestión de los RSU son persistentes y afectan la calidad de vida de los habitantes. Esos países en los que se encuentra México. Para la realización del análisis in situ, se utilizó el analizador GA5000 Geotech Landeck. Se realizó el muestreo a 36 pozos de biogás del relleno sanitario. El punto para la toma de muestra dependió de las características del punto específico de emisión, tanto de los pozos de venteo como de los quemadores de biogás. En todos los casos se buscó realizar el muestreo de forma hermética, evitando la fuga de biogás alrededor del punto de muestreo. Las dificultades para acondicionar el punto de muestreo se subsanaron utilizando un prototipo, el cual consta de un molinete que al girar genera pulsos que se contabilizan por medio de un contador de despliegue indicando la frecuencia a la que gira el molinete. La frecuencia con la que gira el molinete se multiplica por el diámetro del aspa, obteniéndose así la velocidad. La temperatura ambiente durante los muestreos fue entre 24 y 27 grados. Durante los muestreos de biogás en los 36 pozos de relleno sanitario se procedió a medir la velocidad en los ductos de salida de los pozos. Esto se realizó con un prototipo al cual se adaptó el G5000 con un flujo de bomba de 1.5. El tiempo de muestreo dispuso en 3 minutos, el tiempo de estabilización de la lectura del equipo fue de 1 minuto. El margen de error de la lectura del equipo para el CH4 es 0.5, CO2 es 0.1 y O2 es 0.2. Se calculó la velocidad incorporando el diámetro de los tubos determinándose la emisión en kilogramos por hora. Podemos apreciar la figura 1, el mapa de la localización de los pozos de biogás en el relleno sanitario, 19 pozos con quemador y 20 para venteo. Y en la figura 2, el mapa de la localización de los pozos muestreados. En la tabla 1 vamos a poder observar las emisiones de metano de los pozos evaluados presentados en orden descendente. Seguimos con la visualización de las emisiones de metano de los pozos evaluados presentados en orden descendente. En la figura 3 podemos observar el proceso de muestreo del relleno sanitario. En la figura 4 observamos el resumen de la composición de metano, dióxido de carbono y oxígeno en los pozos muestreados.
Como se aprecia en la figura 4, el 63.88 de los pozos muestreados tiene una composición de metano entre el 56 y el 51%. El 25 tiene una composición del 50%, mientras el restante 11 tiene la composición entre 49 a 26%. Figura 5. En el resumen de la composición promedio de metano y dióxido de carbono en los 36 pozos muestreados. La figura 5 permite observar resultados importantes, los cuales reflejan una relativa uniformidad de los datos de metano y dióxido de carbono en el biogás, ya que en promedio los sitios mostraron concentraciones de CH4 de 51% y de CO2 de 48% y de O2 del 1%. Las concentraciones de oxígeno en las muestras resultaron muy bajas e incluso por debajo del límite de detección en varios de los pozos muestreados, lo cual indica edades de residuos mayores a los tiempos necesarios para que se consumiera todo el oxígeno del aire atrapado dentro de las celdas. Por otra parte, demuestra la eficiencia del aislamiento, impermeabilidad, de las capas de cubierta que no permiten la infiltración del aire hasta los residuos, manteniendo así condiciones anaerobias para la descomposición de los mismos. Figura 6. Emisiones de gases por hora. La figura 6 muestra las emisiones de metano y dióxido de carbono por hora de los 36 pozos muestreados. Es importante señalar que este dato se apega a la norma, por lo que se puede considerar que el relleno tiene la capacidad en sus 36 pozos muestreados de emitir 1.206.87 kg por hora de metano, mientras que la emisión de dióxido de carbono es de 3.468.52 kg por hora. Figura 7. Emisiones de gases por día. Derivado de la figura 7, la capacidad de emisiones totales de metano en el relleno se ubica en 28.96 toneladas diarias, mientras que la emisión de dióxido de carbono se ubicó en 83.24 toneladas diarias. El metano y el dióxido de carbono son ambos importantes gases de efecto invernadero. Sin embargo, el grado de contribución de cada uno es muy diferente, sabiendo que el efecto del metano es 23 veces mayor al del dióxido de carbono. De acuerdo con el tercer reporte de evaluación, elaborado por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, organismo internacional establecido por la Organización de las Naciones Unidas para evaluar los riesgos del cambio climático inducido por la actividad humana. Es importante destacar en este estudio el potencial de aprovechamiento por día que tiene el relleno para canalizar el gas metano y transformarlo en energía limpia.